Ya, vamos entonces con ejercicios de ecuaciones diferenciales ordinarias, de primer orden. Acá. Ahí estamos, deberíamos estar viendo el pizarrón ahora. Ya, dice en este ejercicio, es muy común, y esto va a ser transversal a todos los ejercicios, en general en las evaluaciones de ecuaciones diferenciales, si bien uno estudia como los tipos de ecuaciones, lo que va a ser muy frecuente es que a uno le den una ecuación que no es de ninguno de los tipos que uno analizó. Ya es una ecuación que no se puede resolver con ninguno de los métodos, pero que haciendo un cambio de variable adecuado queda en alguna de esas formas. Es muy común, súper típico. Entonces, al final, uno como que analiza el problema en dos partes. En la capacidad que tiene uno de encontrar el cambio variable indicado, y de repente a uno le dan pistas sobre el cambio de variable indicado, y después resolver el ejemplo, resolver el ejercicio con alguno de los métodos que aprendimos. ¿Ya? Es muy típico, hoy día en el taller se va a repetir mucho esa situación. Entonces, por ejemplo, en este, dice, tengo una ecuación diferencial, tiene esta forma, y dice que esa ecuación se reduce a una ecuación homogénea mediante el cambio de variable y igual z a la n, para cierto n real, ¿ya? Determina el valor de n y resuelva la ecuación, ¿ya? Aquí nos están diciendo un cambio de variable, pero con algún n, este cambio de variable va a funcionar, va a convertir la ecuación en homogénea para un n particular, y tenemos que encontrar ese n, ¿ya? Y ese n que la convierte en homogénea después nos va a dejar esa ecuación en esa forma y la vamos a resolver como resolvemos todas las homogéneas. Esa es la lógica. Ya, entonces, ¿qué dice acá? Dice 2x a la cuarta y por y' más y a la cuarta igual 4x a la sexta. Ya, si yo quiero ocupar este cambio de variable, significa que el nuevo z el z va a ser la nueva variable dependiente, va a ser la función. Entonces, si yo quiero reemplazar el i, claro, voy a poder reemplazar el i en las apariciones de i, pero necesito el i'. ¿Ya? Aquí necesito saber quién es el i'. Entonces vamos a encontrarlo. I', que es derivar i con respecto a x, es n por z a la n menos 1, es aplicar regla de la potencia, pero como estoy pensando que el z es la nueva variable dependiente, entonces acá por regla de la cadena tengo que multiplicar por z'. ¿Ya? Es lo mismo que si yo hubiera escrito de i a dx, es entonces n por z n menos 1 por dz a dx. ¿Ya? Es la misma situación. El z lo estamos pensando como nuestra nueva variable dependiente de x. Y ahora sí reemplazamos. Ahora reemplazamos. Entonces, reemplazamos. Ya, ¿qué va a quedar? Tenemos 2x a la cuarta por i, y entonces es todo esto, n, z a la n menos 1, z', eh, perdón, por i. Lo dije por i. Estoy reemplazando, igual lo tengo que reemplazar al lado, así que lo voy a poner acá cerquita. El i es acá, z a la n, perdón. El i es z a la n, ahí sí, y está multiplicado por i'. Entonces ahí está el i'. Y más i a la cuarta, o sea, z a la 4n. ¿Ok? Y todo esto es igual a 4x a la sexta. Entonces ahora sí tengo una ecuación que está en la variable x como independiente y en la variable z como la variable dependiente, como la función. ¿Ok? La voy a ordenar un poquito para que quede más simple. Esto es lo mismo que escribir 2n por x a la cuarta por z a la 2n menos 1, aquí se suman los exponentes, y por z' más z a la 4n igual 4x a la sexta. ¿Okay? De hecho, puedo pasar ese término acá a la izquierda y igualar a z.
Y ahora se supone que tengo que elegir el n correcto para que esta ecuación nueva sea homogénea. ¿Qué significaba homogénea? Hay dos formas de pensarlo. Si usted escribe la ecuación, en este caso es z, si usted escribe la ecuación así, xz, ¿sí? Se supone que esta función que está acá es homogénea. Y esto significaba cambiar la x por un tx y la z por un tz, y esa t se tiene que factorizar. Me tiene que quedar un t elevado a un exponente por la misma función. Ahora está con z. Ya, eso era homogéneo. Pero también lo puede ver en una ecuación que está en forma diferencial. En forma diferencial tiene esta forma: mxz por un dx más n por xz, o sea, n de xz por un dz, igual 0. Y ahí estas funciones tienen que ser homogéneas del mismo orden, ¿ya? O sea, yo tengo que cambiar el x por el z por un tx y un tz, y el t tiene que salir factorizado, y factorizado en ambos términos de la misma forma. Entonces, eso voy a comprobar. Voy a buscar el n indicado para que eso suceda. Entonces, acá está el z', ¿ya? Ese es de z a dx. Así que voy a multiplicar todo por dx, ¿ya? Todo lo voy a multiplicar por dx. Entonces me va a quedar así: 2n, x a la cuarta, z a la 2n menos 1 por dz, más, y aquí abro paréntesis, z a la 4n menos 4x a la sexta por dx. Y todo esto igual 0. Ahí está escrita en forma diferencial. ¿Ok? Entonces, claro, al final uno puede ver esto de la homogeneidad viendo como los grados. Viendo los grados. Si del primer término yo puedo factorizar algo del mismo grado que acá, entonces debería ser homogéneo, ¿ya? Por ejemplo, eh, eh, no sé, a ver cómo lo explico mejor eso. Si aquí cambio el x por tx y el z por tz, ¿sí? Aquí me va a quedar un t a la cuarta, x a la cuarta, un t a la 2n menos 1 por un z a la 2n menos 1, ¿sí? Y a este lado me quedaría un t a la 4n, un z a la 4n, y un t a la 6 y un z a la 6, un x a la 6. Entonces se supone que de los dos términos tengo que poder factorizar el mismo t, ¿sí? Entonces la clave está en el de la derecha, en este, ¿ya? Yo quiero sacar ese t a la 6, quiero que se vaya afuera. Entonces necesito que ese t a la 4n también sea t a la 6, t elevado a 6. Entonces necesito que el 4n sea igual a 6. Por ende el n va a ser 3 medios, ¿ya? Ese es el n indicado, porque si yo lo reemplazo, me va a quedar así: 2 a la n, o sea, 2 por 3 medios, que es 3, por x a la cuarta, por z a la 2 por 3 medios, que es 3, menos 1, que es 2, de z, más, eh, ¿cómo se dice? Z a la 4n, que es z a la 6, menos 4 por x a la 6 dx. ¿Ya? Y ese sí, si yo cambio x por tx, de aquí va a salir un t a la cuarta, z por tz, de aquí va a salir un t cuadrado, aquí va, z por tz va a salir un t a la 6, y x por tx va a salir otro t a la 6. Y eso los puedo factorizar, ¿sí? Aquí voy a poder sacar afuera un t a la 6, y aquí también voy a poder sacar afuera un t a la 6. Entonces ahí me queda homogéneo. ¿Ok? Esa es la búsqueda de la homogeneidad de la ecuación. Que yo pueda, cuando hago estos cambios, este que está acá, pueda sacar el t factorizado de la ecuación, factorizado en realidad de toda la ecuación, en forma diferencial.
¿ya? Así que ahí me queda homogéneo. Ya encontré el n. El n era un número real, no era un número natural. ¿Ya? Es 3 medios. Ya encontré el t. Y ya está homogéneo. Esta ecuación es homogénea. ¿Ya? Y cuando es homogénea, entonces siempre se hace lo mismo. Se hace otro cambio de variable. Se hace otro cambio de variable. Ahora hay que hacer, eh, tengo que llamar, no sé, pongámosle u a la variable dependiente partida en la variable independiente. En este caso sería z partido en x. ¿Ya? Y que es lo mismo que escribir z igual a u por x. ¿Ya? Ese cambio de variable ahora va a convertir la homogénea en una de variables separables. Y voy a poder resolverlo, que es lo que queremos. Profe, Entonces, dígame, cuéntame. ¿usted hizo ese cambio de variable de x a tx para normalizar solamente o... Es para comprobar que sea homogéneo. Ah, pero siempre es tx o tz o ti, Sí, siempre es con la t. sí, claro. Lo que pasa es que si es homogénea, tú tienes tus dos funciones así, da lo mismo en qué orden, de x, y aquí la n, x, y de y igual 0. Entonces, para que sea homogénea, tú cambias eso por tx y ti, y esa t tiene que salir elevado a algún exponente. Y aquí igual. Aquí, n. Tú cambias por tx y ti, y por alguna razón, esa t tiene que salir de la función. ¿Ya? Y es lo que nos pasa acá. Si yo cambio x por tx y z por tz, en todos los términos voy a poder sacar un t a la 6. En todos. Entonces ahí uno comprueba que es homogéneo. Pero básicamente no estoy haciendo un cambio de variable, es solo comparar, o sea, es solo demostrar que sea homogéneo. Eso. ¿Está bien? Sí, profe, muchas Sí, gracias. de nada. Ya, entonces, ya sé que es homogénea y todas las homogéneas se le hace el mismo cambio de variable nuevo, que es este. Uno busca otra variable dependiente, en este caso le puse u, que va a ser z partido en x. Y si uno despeja el z, para poder reemplazarlo, me queda así. Hay que entender que u ahora es otra variable dependiente. ¿Ya? Y si tengo el z para reemplazar aquí, entonces necesito el dz también para reemplazarlo. ¿Ya? Entonces derivo. El dz va a ser, aquí pueden hacerlo de dos formas. Pueden derivar efectivamente en x, como ambos dependen de x, tengo que hacerle el producto, es de u a de x por x más u por la derivada del x, que es 1, ¿ya? Y si multiplico todo por dx, entonces me queda dz igual a du por x, o x de u, más u de x. ¿Ya? Y ahí tengo el dz. ¿Ya? Y todo eso lo reemplazo. Lo reemplazo en la ecuación y la promesa siempre es que me quede una de variables separables. Ahora, ¿ya? Entonces, acá, vamos con esto. Ya, entonces ahora reemplazo. Reemplazo otra vez. Entonces, ¿qué tenía? Voy a copiar toda esta ecuación. Voy a copiar toda esta ecuación y me la llevo acá. Ahí está. Ya, entonces los z van cambiados por u por x. Entonces ese z se cambia por u por x. Me va a quedar u cuadrado, x cuadrado. ¿Sí? El de z se cambia por todo el diferencial nuevo que encontré. Entonces me va a quedar así. Era x por du más u por dx. Ahí se cambia el de z. Ese z también va cambiado por u por x. Entonces me va a quedar u a la sexta y x a la sexta. ¿Ya? Y ahí tengo el reemplazo ya hecho. Y me quedó todo en u y en x. Y la promesa es que ahora voy a poder dejarlo en variables separables. ¿Ya? Con todas las u hacia un lado y las x hacia el otro lado de la ecuación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Juntar los de x, por ejemplo.
es súper importante aquí juntar los de x. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar 3x a la sexta, u al cuadrado, x de u por dx. A este lado está todo igual. Voy a desarmarlo al lado de acá. Ah, no conviene desarmarlo. U a la sexta, x a la sexta. Quizás voy a factorizar por x a la sexta. ¿Ya? Entonces, u a la sexta menos 4 por x a la sexta de x. Y después voy a desarmar el otro el paréntesis que está a la izquierda. Me va a quedar 3x a la 7 u cuadrado de u y 3x a la sexta u al cubo de x más todo esto que está acá, u a la sexta menos 4x a la sexta de x igual 0. Entonces lo que tiene de x, si se fijan, puedo seguir factorizando por x a la sexta. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar escrito así. 3x a la 7 por u cuadrado de u más, más. Y voy a juntar todo en un paréntesis. U a la sexta más 3x a la sexta, perdón, más 3u al cubo, eso, menos 4, y todo eso factor de x a la sexta, de x, igual 0. Ya, ahí está. Y voy a llevarme las, que sea, en realidad, ¿cuál conviene? Da lo mismo, pero voy a llevar todo esto al lado izquierdo, derecho, perdón, al lado derecho. Entonces me va a quedar 3x a la 7, u cuadrado, de u, igual a menos x a la sexta por u a la sexta más 3u al cubo, menos 4 de x, ahí, y después multiplico cruzado convenientemente. Ya me voy a llevar, como está el de x acá, todo lo que tiene x va al lado derecho. Tengo que pasar dividiendo el x a la 7. Entonces me va a quedar menos 1 partido en x de x. Y este que tiene solamente u, el otro paréntesis, lo paso dividiendo para el otro lado. Y me va a quedar 3u cuadrado partido en u a la sexta más 3u al cubo menos 4. Y ahí está, ahí de u, me comí el de u. Todo esto de u igual a s. Y ahí está de variables separables. Me quedó todo lo con u a la izquierda y todo lo con x a la derecha. Entonces aquí integro, ¿ya? A los dos lados. Ok, y a veces los ejercicios quedan con integrales fáciles, otras veces no tan fáciles, y así, hay que estar jugando con eso. En este caso, la de la derecha es muy fácil, es menos logaritmo natural de x más una constante, ¿ya? Y en el de la izquierda, un poco más complicado, no tanto, hay que hacer un cambio de variable acá. Como que abajo hay una cuadrática, pero donde la variable es u al cubo, ¿ya? Entonces, sin enredarse, pues ya he hecho como 15 cambios de variable. Eh, voy a hacer el último cambio de variable de este ejercicio. Aquí voy a decir que, no sé, b va a ser u al cubo, ¿sí? Entonces de b es 3 veces u cuadrado de u, que es justo lo que está arriba. ¿Ok? Eso. Entonces, bueno, hay que reemplazar. Nos va a quedar la integral de 1 arriba, partido en u cuadrado más 3u menos 4. Todo esto de u. Al otro lado no lo toco, al otro lado está perfecto. ¿Ya? Y esta integral, bueno, abajo se puede factorizar más encima. Abajo se puede escribir como u más 4 por u menos 1. ¿Ok? Y esa integral se resuelve por fracciones parciales. ¿Ok? Y eso. ¿Ya? La verdad es que no voy a seguir el ejercicio, lo voy a dejar hasta acá. Lo voy a dejar hasta acá. Después, cuando les publique la pizarra, les voy a mostrar cuánto da, finalmente. ¿Ya? Pero
Si no, me voy a alargar mucho. Aquí hay que hacerle fracciones parciales y la verdad es que ya lo que viene es solamente integrar. ¿Ok? Y ahí encuentro la curva solución y devolverme a la variable original. De repente debería mostrarles eso. Sí, porque necesito devolverme a la variable original. Perdón, acá todo lo dejé en términos de B. De B. Ya, de repente sí, lo voy a hacer porque hay que mostrarles cómo devolverse después. Y eso es importante. Ya, nos falta hacer esa integral. Una integral superlatera de fracciones parciales, pero de las más simples. Entonces, pasemos página acá. Largo el primer ejercicio. Los otros, hay unos que son más cortos. Así que... ¿qué hice? Ya, nos falta descomponer entonces esa fracción. Ya, pues la típica tontera están los dos factores, arriba una constante, otra constante que no conozco, y así. Sumo, b más 4, b menos 1. La data acá es que tengo la impresión que en la pauta oficial hay un error. ¿Ya? Cuando estuve revisando los ejercicios, vi como que había un error y no me convence mucho el resultado final. Entonces, prefiero hacerlo yo. Ya, eso. Y quien tiene B es A más B. Y quien no tiene B es menos A más 4B. Ya, y ahí armo el sistema. Uy. Voy a demorar más en escribirlo. Ahí, ya. Entonces, nos queda este sistema chiquitito. A más B tiene que ser 0, ya, porque está acompañando al B, y aquí no tengo ningún B. Y menos A más 4B tiene que ser 1, porque ahí está el 1. ¿Ya? Y ahí está el término libre en lo que me quedó. Ya, pues sumamos esa y nos da que 5B es un quinto. Es 1, me estoy adelantando. Y B entonces es un quinto. ¿Ya? Y si el B es un quinto, entonces el A es menos un quinto. ¿Ya? Así que esa integral, la que nos estaban pidiendo, es finalmente la integral de menos 1 partido en B más 4, más la integral de 1 partido en B menos 1, pero todo ponderado por un quinto y por un quinto. Ahí está. Puedo sacar el un quinto fuera en todo caso. Factorizo el un quinto de ambas y la puedo dejar así. Ahí está. No había ni una otra constante. No, no había otra constante. Entonces son logaritmos. ¿Ya? Esto es un quinto de menos logaritmo de b más 4 y logaritmo de b más menos 1. ¿Ya? Y lo puedo juntar mejor, lo puedo dejar mejor escrito, como un solo logaritmo de la división, porque hay uno que está con resta, así que b menos 1 partido en b más 4, ¿sí? Resta de logaritmos es logaritmo de la división, y el un quinto que está acá afuera lo puedo dejar adentro, como raíz quinta. A ver. Todo esto son puras manipulaciones algebraicas, medias, buscando que quede escrito más simple. Eso es lo que me da el lado derecho. Izquierdo, perdón, izquierdo. Y debería agregarle la constante integración. Pero como ya agregué una constante integración a la derecha, esas dos constantes se juntan y deje una sola. Entonces es la que dejamos a la derecha. Entonces las curvas solución son finalmente estas. Dice, por el lado derecho, logaritmo de raíz quinta de b menos 1 partido en b más 4. Y por el lado derecho, que teníamos menos logaritmo de x más c. Igual a menos logaritmo natural. Ese menos también lo voy a meter adentro, elevado a menos 1.
Entonces, lo voy a escribir así, 1 partido en x más c. Le puedo aplicar una exponencial a ambos lados para que se vayan los logaritmos. Y me va a quedar raíz quinta de b menos 1 partido en b más 4 igual a 1 partido en x. Y aquí esto debería ser e elevado a c. Cuando yo aplico la exponencial a este lado, me queda un producto con e elevado a c, que es otra constante. Entonces la dejamos como c. Ahí, ya multiplicando. ¿Ok? Es como si yo tuviera la exponencial de eso más eso, ¿sí? Se separan los exponentes y me queda e a la c, multiplicando. Pero eso es otra constante genérica. Así que le ponemos c. Con c, un número real. Y el detalle importante es que tengo que devolverme la variable original. Y eso es medio engorroso. ¿Quién era b? B era u cubo. B era u cubo. ¿Quién era u? Eh, u era el cambio de variable de la homogénea. O sea, era z partido en x. Entonces me queda así al cubo. ¿Y quién era z? Z era una raíz, porque el cambio de variable decía que i era z a la 3 medios. Entonces tengo que ahora que pasar ese 3 medios para el otro lado. Entonces z es i a la 2 tercios. ¿Sí? Entonces el z partido en x lo puedo escribir como i a la 2 tercios partido en x, todo eso a la 3. Entonces me queda i cuadrado arriba y x abajo. X al cubo, perdón, abajo. ¿Ya? Ahí está. El b, que me quedó acá dentro de la curva, se escribe como i cuadrado partido en x al cubo. Y ahí lo reemplazamos. Entonces ahora tengo una mejor expresión para la curva solución. Es raíz quinta. Ese raíz quinta lo puedo pasar como elevado a la quinta. Incluso puedo hacer eso. Lo voy a escribir así. I cuadrado partido en x cubo menos 1 partido en i cuadrado partido en x cubo más 4. El raíz quinta lo puedo pasar elevado al otro lado. Entonces me queda una constante por 1 partido en x a la quinta en valor absoluto. ¿Ya? De hecho, lo que está acá adentro también, en valor absoluto. Ahí. Todo eso que estaba dentro del logaritmo también era en valor absoluto. Entonces esto también. Y ahí estamos. Y ahí se puede seguir manipulando para que quede aún mejor, pero ya con eso es suficiente. Ahí tengo las curvas solución. Ahí están las curvas solución en en X y en Y. En X e Y. Ahí está. ¿Ya? Largo el proceso. Siempre estos ejercicios suelen ser muy largos porque la gracia es ir haciendo cambios de variables que vayan simplificando la ecuación y por supuesto que hay que integrar en algún momento y la integral misma puede ser larga. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar con este ejemplo? ¿No? Ya. Vamos con otros que sean más cortitos. De nuevo, usando z igual seno de x, ahí nos están diciendo un cambio de variable, resuelva esta ecuación. ¿Ok? Ya veamos. Si tenemos que reemplazar seno de x por el z, y z va a ser mi nueva variable dependiente de x, entonces tengo que encontrar también un reemplazo para el de y. Ya tengo que cambiar. eh, a ver, qué raro. No, esperen un poquito. Em, no, claro. Aquí, aquí hay que pensarlo al revés. Porque hay que pensarlo al revés, porque si yo reemplazo z igual seno de x, va a desaparecer el x y me va a quedar todo en y y en z. Entonces, como que uno está pensando acá que la variable dependiente sería el x. ¿Ya? Ojo ahí, porque está, me queda al revés de lo que pasaba antes.
¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer el reemplazo. Si el z es seno de x, si el z es seno de x, entonces dz va a ser coseno de x de x. ¿Ok? Entonces voy a reemplazar. Si reemplazo acá, por ejemplo, acá hay un coseno de x. Ese va a cambiar por dz. Entonces me va a quedar y por dz. Y al otro lado tengo un 2i menos seno de x. Y seno de x es z. Y todo esto de i. Y todo esto igual a 0. Entonces me quedó distinto al caso anterior. No estamos pensando en que, en que la variable x era la variable independiente, sino que estamos pensando en que el z, perdón, en que el x es la dependiente y la estamos cambiando por z, que es la nueva dependiente. Ahora, para efectos prácticos, si estamos escribiendo la ecuación en forma diferencial, da lo mismo cuál es la dependiente o la independiente. ¿Ya? Esto lo puedo escribir como de z de i o bien como de i a de z, da lo mismo. Y cuando está así, uno puede comprobar que sea una homogénea, por ejemplo. Si uno mira la expresión que está acá delante del dz, es una expresión de grado 1. Y si yo miro la que está acá, delante del di, también es una expresión de grado 1. Si yo cambio i por ti y z por tz, entonces quedaría así. Ti dz, y acá 2ti menos tz de i, y de ambos términos puedo sacar un t. Aquí está clarísimo, ahí ya está fuera un t, y aquí puedo sacar un t también. Y me queda la misma función adentro. ¿Ya? Así que esta es una homogénea de grado 1. ¿Ok? Es una ecuación homogénea. ¿Ya? Y cuando es homogénea, entonces eh, uno le hace cambio de variable, el mismo de siempre. ¿Ya? Hay que escribir una nueva variable. Entonces, cambio de variable para homogénea. Podemos escribir, no sé, una u. U va a ser una variable sobre la otra. ¿Ya? Generalmente uno pone la dependiente encima de la independiente, pero da lo mismo. En el caso de las homogéneas, la verdad es que en cualquier orden. Y vamos a hacer, en este caso, vamos a pensar todo esto como si la i fuera la dependiente. Entonces, voy a hacer i partido en z. ¿Ya? Ya, pues si ese es el cambio de variable, entonces voy a cambiar las i. Y entonces va a ser z por u. ¿Ok? Y, y derivamos. Si ese es el i que vamos a reemplazar, entonces ahora de i va a ser lo mismo que nos pasó en el ejercicio anterior, va a ser z de u más u de z. Y lo reemplazamos. Entonces reemplazamos. Reemplazamos, entonces nos va a quedar i, que ahora es z por u, por dz, más 2i, que va a ser 2 veces z por u, menos z por di. Y di es z de u más u de z. ¿Ya? Y desarmamos todo y la promesa es que todo esto igual 0. Y la promesa es que nos va a quedar de variables separables. ¿Ya? Ojalá sea así. Entonces, a ver, voy a juntar los de z, esos son los complicados. Con du nos queda ese paréntesis por el z de u. Entonces lo voy a escribir acá. Si lo multiplico por z, o factorizo otro z, me va a quedar 2u menos 1 por z cuadrado, todo esto de u. Ahí están todos los de u. Y los de z van a ser el z de u y aquí va a haber el mismo paréntesis por u. Todo eso de z. Entonces tengo más 2zu cuadrado menos zu
y todo esto de z. Y lo bueno de ese paréntesis es que se cancelan los ZU. Se fueron y me quedó así. 2u menos 1 por z cuadrado de u más 2zu cuadrado de z igual a 0. Entonces yo voy a llevar, aquí que conviene, me voy a llevar los, no sé, da como lo mismo en realidad. Voy a llevar los u hacia la derecha. Entonces, 2zu cuadrado de z va a ser 2u menos u z cuadrado, con un menos, así que voy a cambiar el signo ahí. U menos 2, 1 menos 2u, todo esto de u. ¿Ya? Así que el z pasa dividiendo, va a quedar acá 2 partido en z de z, y al otro lado tengo 1 menos 2u partido en u cuadrado de u. De u, ahí sí. ¿Ya? Y lo integro. Lo integro. Por el lado izquierdo me va a quedar 2 veces el logaritmo natural de z, ¿ya? Y por el lado derecho podría separar acá, eh, podría separar ese 1 partido en u cuadrado e integrarlo, y aquí me va a quedar un menos 2 partido en u, e integrarlo. Entonces por separado estoy integrando un u a la menos 2, que es menos u a la menos 1, y después estoy integrando un 1 partido en u, que es logaritmo. Ahí están. Y todo esto más una constante integración. ¿Ya? De cada lado debería salir una constante, pero uno lo deja escrito en una sola. Ya, y ahí tengo ya resuelto. Esa se supone que es mi curva solución. ¿Qué podría hacerle para que quede más simple? Podría juntar los logaritmos. ¿Ya? La podría dejar como 2 veces el logaritmo suma de logaritmos, que se convierte en logaritmo de la multiplicación. Ese. Entonces, acá adentro puede ser potencia, logaritmo de todo eso elevado al cuadrado, y me olvido el valor absoluto porque está elevado al cuadrado. Ahí. Y al lado derecho tengo un 1 partido en u, negativo. ¿Cierto? Y todo esto más c. Y le aplico la exponencial. Le aplico la exponencial y me queda zu cuadrado igual a e a la menos 1 partido en u más c. Entonces e a la c lo convierto en una constante. Puedo poner la constante acá adelante. ¿Ya? Y me devuelvo a la variable original. Después de todos estos cambios de variable, busco quién es quién. El ZU era I. Ahí está. ZU era I. Entonces, esto es I al cuadrado. Ya a este lado me queda C por E a la menos 1 partido en U, que es Z partido en I. Z partido en I. ¿Y quién era Z? Z era coseno. O seno, seno era, ¿no? Z es seno. Entonces, ahora sí puedo escribir todo tal como más ordenadito. Esto es i cuadrado igual a una constante por e elevado a menos seno de x partido en i. Y ahí está. Es lo más. Ahí ya me devolví a las variables originales. Ahí están mis curvas solución. En la variable i y en la variable x. ¿Ya? Y ahí estamos. Un poco más corto, pero la misma lógica. Nos dicen qué cambio de variable debo hacer y en este caso no tuve que encontrarlo, ¿ya? Y empiezo a hacerlo y todo empieza a quedar en los estilos de ecuaciones que uno revisó en clase. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con este? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos con otro. Todo bien, profe. Vamos bien, gracias. Ya, otro, más cortito. Este incluso es más corto aún. Parece complicado, pero no. Dice, resuelva la EDO, esta que está acá, ¿ya? Es una ecuación diferencial
La i la estamos pensando como variable dependiente porque aparece el i', y hay que usar el cambio de variable i igual a esta expresión que está acá, x por todo eso, por una fracción, 1 más z partido en 1 menos z. Entonces el z va a ser nuestra nueva variable dependiente. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Todo eso es para reemplazar el i, pero necesito el i'. ¿Ya? Así que i', tengo que hacer regla del producto. Voy a pensar el x separado de la fracción. ¿Ya? Entonces, derivada del producto, derivada del x, 1 por el segundo sin derivar, ahí está la fracción sin derivar, más el x por la derivada de la fracción. Entonces tiene que ser 1 menos z cuadrado abajo, es derivar el cociente. Y arriba va, derivada del de arriba, que es 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que es menos 1. Entonces aquí va un más. ¿Ok? ¿Y qué pasa ahí? Se cancelan las z y se suman los unos. Entonces me va a quedar la fracción que está en el otro sumando, más 2x partido en 1 menos z al cuadrado. Y eh, todo esto por la derivada de z eh, con respecto a x, o el z', como quieran escribirlo. ¿Ya? Por regla de la cadena, el z es la nueva variable dependiente. Entonces, toda esa derivación después la tengo que multiplicar por z'. ¿Ok? Entonces, ¿a qué llegamos? ¿Qué logramos con ese cambio de variable? Lo vamos a reemplazar. Reemplazamos. eh, momento, no, tengo un error. Aquí no derivamos con respecto a z, nunca, porque ahí derivamos con respecto a x. Entonces z' está en el segundo, sorry. Lo hice mal la derivación. Ese z' solamente está en la segunda. Multiplica la segunda fracción. Porque ahí derivamos la fracción que tenía z. En el primero no. ¿Ya? Ojo con eso. Y ahí sí. Ya, entonces reemplazamos. Me queda x cuadrado por el i', o sea, por todo esto, 1 más z partido en 1 menos z, más 2x partido en 1 menos z cuadrado, z', menos xi, x por i, que es la fracción, ahí esa, entonces me va a quedar x cuadrado, 1 más z partido en 1 menos z, igual a i cuadrado, que es x cuadrado por 1 más z, partido en 1 menos z, todo eso al cuadrado, menos x cuadrado. Ahí. Ya, entonces hay que revisar si se cancela algo. Y sí, cuando yo desarmo este paréntesis, ese x cuadrado por la fracción es el mismo que está acá. Así que se cancela. Por ende me queda 2x cubo partido en 1 menos z cuadrado por z', y al otro lado puedo factorizar por x cuadrado factor de 1 más z cuadrado partido en 1 menos z cuadrado y menos 1. Ahí. ¿Ok? Entonces esto es de variables separables, porque puedo cargar todas las x, por ejemplo, a la izquierda, y todas las z me las puedo llevar a la derecha, o viceversa. ¿Ya? Parece que conviene más dejar la z al lado izquierdo. ¿Ya? Ese z' es un dz de x. Entonces parece que conviene más pasar las x al lado derecho. Ujú. Ya, entonces nos va a quedar, si paso el x cuadrado, no, al revés. Si paso el x cubo dividiendo y el de x multiplicando, a este lado me va a quedar 1 partido en x, de x. ¿Sí?
Y al lado izquierdo voy a cargar la z, tengo el 2, tengo toda esta expresión que está aquí, que habría que restarla para poder ver si de repente debería desarrollar eso, para que me quede más fácil pasarlo para el otro lado. Entonces, hagámoslo. Hagámoslo. Voy a hacer eso primero. Este es un cuadrado de binomio, 1 más 2z más z cuadrado. Cuando le reste el otro que está acá, cuando amplifique el 1, me va a quedar aquí menos 1 menos 2z más z cuadrado. Y todo esto partido en el 1 menos z cuadrado. ¿Ya? Y aquí se van un montón de términos menos los mixtos. Me va a quedar 4z partido en eso. ¿Ya? Eso que está ahí es 4z partido en 1 menos z cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que da el paréntesis. Entonces ahora está fácil pasarlo dividiendo. ¿Ya? Entonces, me va a quedar así. A ver. Me queda el 2, me queda el 1 menos z cuadrado, que pasó ahora multiplicando. Abajo tengo otro 1 menos z cuadrado, así que se cancelan. Y tengo un 4z abajo. ¿Ya? Así que queda muy simple, muy sencillo. La ecuación entonces queda traducida como un medio de z, 1 partido en z, de z, de nuevo me comí el de z, y al otro lado tengo 1 partido en x de x. ¿Ya? Así que esto lo integro y me salen logaritmos. Entonces, un medio del logaritmo de z va a ser igual a logaritmo de x más una constante. Y ya estoy más o menos listo. ¿Sí? Ese un medio puede ser raíz de z, entonces lo puedo dejar ahí, raíz del valor absoluto de z, y aplico la exponencial. Y si aplico exponencial, acá me queda raíz del valor absoluto de z igual a valor absoluto de x, y aquí debería aparecer un e elevado a c, que es otra constante que ahora multiplica. Entonces, no lo puedo mover, ahí sí. Entonces aquí queda una constante que multiplica. Y esa raíz lo puedo pasar al cuadrado al otro lado, igual a c por x cuadrado, aquí ya no importa el valor absoluto. ¿Y quién era z? Me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo. Y z, está súper difícil despejarlo. Eh, ahí está el cambio de variable. Y partido en x es todo eso con z. Está feo despejarlo. ¿Ya? Veamos cómo lo hacemos. Voy a copiarlo. Z es cx cuadrado. Sigamos en la otra página. Entonces, z es cx cuadrado, pero y es igual a x por 1 más z partido en 1 menos z. ¿Ya? Así que necesito despejar el z para poder reemplazarlo acá. Entonces, y partido en x es 1 más z partido en 1 menos z. Lo hice en orden correcto, ¿cierto? Sí, el más arriba y el menos abajo. Y esto puedo multiplicar cruzado. Me va a quedar 1 menos z por y igual a 1 más z por x. Y tengo que y menos zi es igual a x más zx. Junto a la z, aquí me va a quedar x más y al otro lado y menos z, y menos x, perdón. Y ahí despejé el z. Z es y menos x partido en x más y. ¿Ya? Así que ahora puedo reemplazar en la curva. Finalmente mi curva solución es y menos x partido en x más y en valor absoluto igual a una constante por x cuadrado. Y ahí está entonces mis curvas solución en plural.
¿ya? Depende de la constante, tengo distintas curvas. Y ahí estamos. ¿Ya? Ahí estamos. No era tan difícil la ecuación en sí misma, resolverla. ¿Ya? Eh, si uno reemplazaba, inmediatamente le queda de variables separables, lo que es genial. El tema es que hay que saber devolverse y no siempre está fácil. ¿Ya? Aquí tuvimos que hacer una manipulación algebraica final para poder devolvernos y tener la curva como corresponde. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos con otro. Problema 4. Ya, aquí nos vamos a meter con... no, todavía no. Todavía no nos vamos a meter con las ecuaciones exactas. Lo primero, muestre que la ecuación, una ecuación cualquiera que tiene la forma y por una función evaluada en xy. Ojo acá, no es una función que tiene las variables x e y por separado. No, es una función cuya variable, única variable, es el xy. Ya, no sé, puede ser 0 de xy, puede ser xy al cuadrado partido en 1 más xy cuadrado. Eso es una función en xy. ¿Ya? Es como una función de una sola variable donde la variable es xy. ¿Ok? Ya, entonces, nos están diciendo que esa ecuación que dice y por f de xy de x más x por g de xy de y igual 0 puede resolverse usando el cambio variable u igual xy. ¿Ok? Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Así que hagámoslo, hagamos caso. Ah, bueno, y después la segunda parte dice resuelve una ecuación. ¿Ya? Vamos a ir al tiro con eso. Pero primero con la 1. Vamos con la 1. Ya, hagamos caso, hagamos el cambio variable que nos piden acá. U va a ser xy. ¿Ok? Entonces, voy a derivar todo esto con respecto a x. Entonces voy a tener de u a de x, va a ser, como es un producto, se supone que el x es la variable independiente y el y la dependiente, o viceversa. ¿Ya? También podría ser al revés. Entonces voy a derivar, me va a quedar la derivada del x, que es 1 por y, más el x por la derivada de y a de x. ¿Ya? Que es lo mismo que escribir, eh, aunque no es necesario, de repente podría, a ver, da un poco lo mismo. Ya lo vamos a hacer así, como en notación normal. Lo vamos a dejar así. Podría pasar todo esto en notación diferencial, de u como y de x más x de y. ¿Ya? Y reemplazarlo, reemplazar el de y entonces por eso. Pero no lo vamos a hacer. En función de la parte 2 no lo vamos a hacer así. ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que pasa? Voy a escribir la función que está originalmente en su forma normal. ¿Qué significaba en su forma normal? Escribirlo como de y a de x igual a una función. ¿Ya? Esa misma ecuación la voy a escribir así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Yo dividiría todo por dx, entonces me va a quedar en la forma normal, la EDO en forma normal, me va a quedar así. Voy a dividir todo por dx, entonces me queda y por f de xy, que es f de u, voy a repasar al tiro el u. O no, lo voy a hacer después. Xy para no enredarme. Dividí por dx, después tengo x por g de xy por dy a de x. Y todo esto igual 0. Entonces, este término lo paso a la derecha y este tipo lo paso dividiendo. Entonces, el dy a de x se puede escribir como menos y por f de xy y abajo x por g de xy. Ya, y aquí lo voy a reemplazar. Entonces, el dy a de x, que está aquí, lo puedo despejar. Eso vamos a hacer. De a de x va a ser de u a de x menos y partido en x. ¿Sí? Hay que también pasar dividiendo ese tipo.
Entonces 1 partido en x y aquí un x acá. ¿Ya? Entonces todo esto va a ser 1 partido en x por du a dx menos y partido en x. O podría dejarlo afuera también. Da un poco lo mismo. A ver, hagámoslo. Voy a dejarlo afuera. Ahí, ese. Y al otro lado el menos i por f de xy partido en x por g de xy. ¿Ya? Y el x lo paso multiplicando, va a cancelar al x de abajo y me va a quedar aquí du a de x menos i, y aquí tengo menos i f de xy partido en g de xy. Y finalmente paso el i sumando y me va a quedar la ecuación así. Du a de x igual a i menos i por f de xy partido en g de xy. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer ahí? Puedo factorizar la i. Puedo factorizar la i y me va a quedar de esta forma. Ya, esto lo estoy haciendo porque esta forma que estoy logrando acá la voy a usar en la segunda parte. ¿Ya? Pero no es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Esto lo voy a usar al tiro, pero... perdón, es que cambié todo a u. Perdón, cambié todo a u y no cambié aquí. Este tipo es u. Ay, ¿por qué me enredé? ¿Qué había hecho? Había hecho que u es xy, entonces esos xy se convierten en u. Ese es u, ese es u. Y el i entonces es u partido en x. Eso. Entonces, este tipo es u, este es u. Ya, acá igual. Y me quedó un i flotando. Ya, y ese i es u partido en x. Ahí está. ¿Ya? Eso. A ver, déjenme verlo. Sí, estamos bien, estamos bien. Ujú. Ya, y esta última ecuación, lo que acabo de escribir acá, que lo voy a usar, voy a usar eventualmente ese y este que está acá. Esa última ecuación es de variables separables, porque lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, pasar todo lo que tiene u, que es todo esto de acá, lo podría pasar para el otro lado, ¿sí? Tengo que dividir por u y dividir por todo ese paréntesis, y el de x lo puedo pasar multiplicando. Entonces me quedan todas las u a un lado y las x a un lado, ¿ya? Así que esto es de variables separables. ¿Ya? La primera pregunta era mostrar que se podía, ¿ya? Muestra que la ecuación esa se puede resolver usando el cambio de variable que está ahí. Listo, eso es. ¿Ya? Está bien. Es de variables separables, se puede resolver. Ya, y ahora voy a ocuparlo en la parte 2. Entonces, veamos. En la parte 2. Perdón. En la parte 2 voy a copiar la ecuación. Hay que resolver esto. Entonces, llevémoslo acá. Vaya. Eso. Ya en la parte 2, tengo que resolver eso. Ya fíjense que lo que va a pasar acá es que en el primer factor, ese que tiene el de x, puedo factorizar por i. Puedo escribir i y adentro me queda x cuadrado por i cuadrado, que es lo mismo que xy cuadrado, más 2xy más 1, todo esto de x, y al otro lado puedo factorizar por una x por x cuadrado y cuadrado, que es lo mismo que xy cuadrado, menos 2 veces xy más 1. Y todo esto de y igual 0. Y la gracia de eso es que me quedó efectivamente una y por una... Uy,
Espérense, tengo que enchufar. Y ahora sí. Me quedó una i por una función que está en xi, todo aparece en xi cuadrado más 2xi más 1. Y en la otra tengo una x por una g de xi. ¿Sí? Xi cuadrado, 2 por xi más 1. ¿Ya? Y entonces yo ya sé que la puedo dejar en la forma que tenía antes. Yo sé que toda esa expresión yo la puedo escribir como la que está acá, como esa. La puedo dejar escrita así, y con el cambio de variable indicado se puede transformar a esta ecuación, que es la de variables de i a de x igual a menos i partido en x, f de xi, g de xi, es la misma ecuación, y si hago el cambio de variable, u igual a xi, entonces esa misma ecuación se convierte en variable separable, que sería la que está acá al final. Entonces sería de u a de x igual a u partido en x por 1 menos f de u, g de u. O sea, todos los x y los cambio en u ahora. Sería u cuadrado más 2u más 1 partido en u cuadrado menos 2u más 1. Ahí. Y si hago resuelvo ese paréntesis, o sea, lo manipulo algebraicamente, hago la resta que está ahí, entonces se me van muchos términos y arriba me queda, no me comí un menos, no, estoy bien con los menos. Entonces arriba me queda menos 4u partido en eh, u cuadrado menos 2u más 1, todo esto por u, así que por u cuadrado, y por 1 partido en x, y al lado de acá tendría de u partido en dx. ¿Ya? Y esas de variables separables. Ya puedo llevarme todos los... eh, puedo llevarme todos los u a la izquierda. Entonces me va a quedar u cuadrado menos 2u más 1 partido en u cuadrado. Todo esto de u. Y al lado derecho voy a dejar el menos 4 y el x. ¿Ya? Y ahora integro. Todo esto de x. Aquí me estoy comiendo un de x también. Ah, no, está bien escrito acá. Ya, y en la otra está fácil integrar a los dos lados. En la otra, en la que está al lado izquierdo, separo los sumandos. Tengo que integrar un 1, que es u. Tengo que integrar un menos 2 partido en u, que es menos 2 logaritmo natural de u. Tengo que integrar un 1 partido en x cuadrado, que es menos u a la menos 1 cuando lo integro. Y al lado izquierdo, derecho tengo un menos 4 por el logaritmo de x, más la constante integración. ¿Ya? Y después tengo que hacer el cambio de devolverme la variable original. La variable u era x por i. Así que todo esto es xi menos 2 logaritmo de xi menos 1 partido en xi, 1 partido en xi igual a 4 logaritmo natural de x más la constante integración. ¿Se puede mejorar la escritura de esa curva? Por supuesto, pero ya está como, no lo voy a alargar más, ¿ya? Ahí ya está listo. Curvas, solución. Ahí estamos. ¿Ok? Eso. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Fíjense que todo el rato es más o menos lo mismo, ya estamos cambiando, nos presentan un posible cambio variable, lo usamos, lo reemplazamos bien y llegamos a ecuaciones que son fáciles de resolver. Fáciles pero largas, ¿ya? La idea es que llegue algún método que hemos visto en clase. ¿Ok? Chicos, ya llegamos al tiempo. Lo que yo voy a hacer es seguir resolviendo, voy a seguir la grabación, porque me quedan 2 ejemplos más. Yo esta grabación se las voy a subir, pero si alguien tiene clases ahora
y necesita desconectarse, desconéctese nomás. ¿Ya? Yo voy a seguir grabando porque quedan 2 ejercicios más. Este taller era muy, muy largo. ¿Ya, chicos? Eso, si alguien se quiere desconectar, que le vaya súper bien. Nos vemos la próxima semana. Ujú. Ya, entonces tengo ahora voy a ver uno de exactas, ¿ya? En el siguiente ejemplo. Ya, este también es un estilo de ejercicio muy típico donde tenemos una ecuación que no es exacta. Cuando era exacta, uno buscaba una función mediante una serie de pasos y todo salía muy fácil. Cuando no es exacta, generalmente nos presentan un factor integrante medio escondido. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos dicen, tengo la ecuación, está en su forma diferencial, dice que admite un factor integrante mu de xy que tiene esta forma. Es una x por un h de y, donde el h de y es una función que depende solamente de la variable y. Entonces es un factor integrante que está escondido. No tengo idea cuál es el h de y. Entonces lo que uno hace es multiplicar toda la ecuación por ese factor integrante que me están presentando y después debo comprobar que efectivamente, como obligar a que sea un factor integrante, ¿ya? Que al multiplicar la forma diferencial me quede una expresión exacta, ¿ya? Me quede una ecuación exacta, una vez que multipliqué por el factor integrante. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que multiplicar todo por ese factor y después obligarlo a que sea exacta y con eso voy a poder encontrar quién es el HD. ¿Ya? Y hay veces que sale eso fácil y otras veces que hay que resolver como una mini ecuación diferencial. Y es lo que va a pasar en este caso. Entonces, multiplicamos. Multiplicamos por el factor integrante, o sea, por x h de y. Todo lo voy a multiplicar por x h de y. Entonces, ¿qué pasa acá? Si multiplico este factor por x h de y, esa x se va a morir, ¿ok? Y esta x de que está acá se va a quedar al cuadrado. Entonces, lo mismo que escribir h de y por 3x cuadrado y más coseno de x. ¿Ya? Una vez que yo multiplico por ese factor integrante. Y en el otro paréntesis, cuando multiplico por x h de y, esa x se va y esa x de acá queda al cubo. Entonces da lo mismo que escribir h de y por 2x cubo más seno de x partido en y. Todo esto de y. ¿Ya? Y ahora se supone que esta ecuación que me quedó para que efectivamente el mu sea un factor integrante, tiene que ser una ecuación exacta. ¿Qué significaba exacta? Que si a ese factor yo lo llamo m de xy, y a este que está acá yo lo llamo n de xy, tiene que cumplirse que existe el que sea exacta significa que existe una f grande tal que de f a de x es m y de f a de y es n. Eso significa ser exacta, que existe una función en dos variables que cumple eso, ¿ya? Pero nosotros tenemos un test para comprobar que es exacta. Y ese test es que el de m a de y, entonces para que sea exacta, el de m a de y tiene que coincidir con el de n a de x. Ese es nuestro test para comprobar que una ecuación es exacta o no. Entonces voy a derivar. Voy a derivar el m con respecto a y. Tengo toda esta expresión que está acá. Entonces eh, hay que derivar con cuidado, hay que hacer regla del producto. ¿Ya? Tengo dos factores, el h y el paréntesis. Entonces, si derivo de m a de y, va a ser h' de y, esa es una función de una variable, entonces h', por todo el paréntesis, 3x cuadrado y más coseno de x, más el h sin derivar por la derivada de lo de adentro con respecto a y.
Y la derivada de ese paréntesis con respecto a i solamente importa esa i. Entonces el coseno desaparece y me queda la constante que acompaña al i, o sea, 3x cuadrado. Ese es dm a di. Y ahora voy a hacer dn a dx. dn a dx va a ser, ahora tomar todo lo que está al lado derecho acá, es un producto también, entonces su derivada es derivada del primero, del h, por todo el paréntesis, seno de x partido en i, más el h sin derivar, por la derivada de lo de adentro con respecto a i. ¿Ya? Aquí desaparece el 2x cubo porque no tiene i, y este hay que derivarlo con respecto a i. El seno de x es constante, si derivo con respecto a i, seno de x, perdón, y la derivada del 1 partido en i es menos 1 partido en i cuadrado. Entonces aquí voy a poner un menos, y aquí voy a poner un 1 partido en i cuadrado. ¿Ya? Y ahí estos tipos tienen que ser iguales. Deben ser iguales, para que la ecuación sea exacta. ¿Ya? Y para que esos sean iguales... Profe, pero está derivando con X, si no me equivoco, ¿no? Ah, qué tontera, ¿verdad? Ah, perdón. Tontera mía. Gracias. Estoy derivando con respecto a X. Tiene toda la razón. Estoy derivando con respecto a X. Nada que ver lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es mejor? Aquí es mejor, en vez de hacer producto... Ah, sí, es como si hiciera producto en realidad. Ya, ese HDI en realidad es constante. Entonces, nada que ver lo que estaba haciendo. Es constante y derivo lo de adentro con respecto a X. Toda la razón. 6x cuadrado, entonces, más 1 partido en i por la derivada de seno, que es coseno, partido en i. Ahí sí. Eso da el lado, o sea, la derivada de n con respecto a x. A ver, ¿estoy bien? Creo que sí. Sí. Y ahora igualo. Uf, tengo que encontrar el... Estos tienen que ser iguales. Deben ser iguales. Ya, si son iguales, entonces yo puedo cargar todos los términos, puedo juntar todos los que son con h', h' de i, factor de 3x cuadrado i más coseno de x, y después tendría que, lo quiero hacer en un solo paso, como para no gastar tanto tiempo. Tengo ese término que tiene h de i, y después dice igual a este término que también tiene h de i. Entonces los puedo cargar todos hacia la izquierda, donde si yo los igualo, ¿sí? Y me va a quedar h de i factor de 3x cuadrado menos 6x cuadrado y menos coseno de x partido en i. Ya hay que pensar que estas dos expresiones las igualé, ¿sí? Y pasé esta para el lado izquierdo. ¿Ok? Todo esto igual 0. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó acá? A ver. Eh, entonces, el h' por ese factor, ese, más el h de i, aquí se van los, puedo juntar eso en menos 3x cuadrado, puedo restarlo con la fracción, me va a quedar menos 3x cuadrado i menos coseno de x partido en i, y aquí se produce la magia. Eh, Esto es lo mismo que escribir, hay un signo menos acá, hay un signo menos y un i que yo puedo dejarlos afuera. ¿Sí? Entonces es lo mismo que escribir h' de i por 3x cuadrado i más coseno menos 1 partido en i por h de i por el mismo paréntesis. 3x cuadrado i, 3x cuadrado i más coseno de x igual 0. ¿Se fijan? Me quedó esa expresión. Entonces puedo volver a factorizar. Ese factor es común. Entonces lo puedo volver a factorizar. Y me queda h' de i menos 1 partido en i, hi, factor de 3x cuadrado i
más coseno de x, todo esto igual 0. ¿Ya? Ya, pero lo que uno anda buscando después de todo esto es encontrar un factor integrante. Lo que estamos haciendo es encontrar un factor integrante, es encontrar un HDI que me sirva. Entonces, ese HDI tiene que ser el resultado, el que satisfaga esta ecuación. Entonces me basta con que esto que está aquí a la izquierda me dé 0. ¿Ya? Entonces lo que uno tiene es que el H' de I es igual al 1 partido en I, H de I. ¿Ya? Entonces lo que me queda es como una ecuación diferencial chiquitita. ¿Ya? En la variable I y la variable H. I es la independiente, H es la dependiente. Entonces esto es de variables separables. Es como haber escrito H' partido en H igual a eh, 1 partido en I. ¿Ok? O haber escrito, esto es lo mismo que escribir, lo vamos a escribir así, 1 partido en H de H igual a 1 partido en I de I. Eso es lo que tenemos, ¿cierto? Ese H' es lo mismo que escribir de H a de I. ¿Sí? Entonces pasa el de I para el otro lado y le va a quedar 1 partido en H de H y 1 partido en I de I. ¿Ya? Y eso usted lo integra. Es como si fuese una mini ecuación diferencial de variables separables. Y aquí me queda logaritmo natural de h, y al otro lado, logaritmo natural de i más una constante. Pero como yo quiero una sola función, la verdad es que la constante me importa poco. ¿Ya? Yo aquí quiero encontrar un factor integrante. ¿Ya? Una función h que me sirva. Entonces, me puedo olvidar de la constante y después llego a que h es igual a i. ¿Ya? Entonces la función, entonces la función h de i que yo andaba buscando para que todo esto calzara bien, es simplemente la función i. Esa es. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estaba el mu? ¿Dónde estaba nuestro factor integrante? Mu era x por h de i. O sea, mu es x por i. Todo esto lo que buscamos era el factor integrante. Entonces mi mu de xi, mi factor integrante es x por y. Lo encontré. Entonces ahora hay que resolver la ecuación. Ahora sí, lo puedo reemplazar. ¿Dónde lo puedo reemplazar? Acá arriba, en la EDO, ¿sí? Y esa EDO va a ser exacta. Y voy a poder encontrar la curva solución. ¿Ya? Hagámoslo, ya que prefiero que en el video quede todo junto. Entonces lo vamos a hacer. Voy a copiar esta ecuación. Ahí, con todo, ¿no? Esta. Y vamos a agregar una página. La vamos a pegar acá. Ya, ahí está la ecuación. Y acabo de descubrir que el h es, xi. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Que aumenten los grados. Entonces aquí me va a quedar x al cubo y cuadrado. Y aquí me va a quedar un xi en el coseno, adelante del coseno. Entonces más xi por coseno. En el otro, voy a borrar ese h de i y estoy agregando un xi. Entonces, este tipo de acá va a quedar x a la cuarta por i, y acá se va a cancelar el i, y me va a quedar x seno de x. ¿Ya? Todos los paréntesis los multipliqué por xi. Ahí sí. ¿Ya? Y ya no voy a comprobar que es exacta. Se supone que todo lo hicimos bien para que estas expresiones me quedaran efectivamente exactas. ¿Ya? Entonces esta es exacta. ¿Ya? ¿Y qué significa exacta? Que existe una f tal que esa f de xi, perdón, si la derivo, perdón, si la derivo con respecto a x, me da el m, y si la derivo con respecto al i,
me da el n. Entonces, ya, pues, entonces vamos a encontrar así la f, ¿ya? Como de f a dx me da el m, vamos a partir por el n, creo que está más fácil de integrar. Si integro el n con respecto a x, o sea, con respecto a y, con respecto a y. Sí, eso vamos a hacer. Entonces el de f a de n es 2x a la cuarta y más, perdón, de f a de n, de f a de y. Es todo eso más x por seno de x. ¿Ya? Entonces lo voy a integrar. Lo voy a integrar con respecto a y. Entonces me queda que el f que ando buscando, el f que ando buscando es esto integrado con respecto a y, me va a quedar x a la cuarta por y cuadrado, ¿sí? Porque básicamente el único que cambia es el y, que lo integro, me queda y cuadrado medios, y con el 2 de adelante se va al medios. Y este tipo hay que agregarle una y nomás. Esto va a ser x y por seno de x, o x seno de x por y, da lo mismo. ¿Ya? Eso. Pero cuando integro con respecto a y y hay una variable x dando vuelta, puede ser que aparezca una constante integración, pero que dependa de x. Entonces pongámosle q de x. ¿Ya? Me falta ese tipo para encontrar quién es la función f. Entonces, ¿cómo lo encontramos ahora? Ahora usamos el m. Vamos ahora a derivar todo con respecto a x. ¿Ya? Y cuando yo derive todo con respecto a x, lo igualo al otro pedacito, al m. Entonces, de f a de x, ahora va a ser 4x cubo y cuadrado más, aquí va a costar derivar con respecto a x. El y lo voy a sacar, porque es como si fuera constante. Derivo el x primero por seno de x, más el x por la derivada de seno, que es coseno, y después más el q'. Ya, y todo eso tiene que ser igual al m. Y me queda así. 3x cubo por y cuadrado más xy por coseno de x. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes se van aquí? Ay, qué raro, no me quedó. Se deberían haber cancelado. A ver. Ahí, a ver, ¿qué pasó acá? A ver, se cancelan algunos, se cancelan eh, el y por x coseno de x se van, y ese es el mismo que acá. ¿Ya? X por y coseno de x, eso se cancelan, ese con ese. Y me quedó, uy, me quedaron cosas, qué raro. A ver, déjenme revisar, que no se me cancelaron como yo quería todos. Ujú. A ver, no está desarrollado esto. Uf. A ver, ¿me equivoqué en algo? ¿Me equivoqué cuando reemplacé? Pucha, qué lata de devolverme. Qué lata de devolverme. La ecuación acá. Si es por xy, entonces queda 3x cubo por y cuadrado. 3x cubo y cuadrado, eso está bien. Después por xy coseno de x. Xy coseno de x, ¿ya? Y en el otro es 2x a la cuarta y 2x a la cuarta y x por seno de x. X por seno de x, ya. Después, este lo integré con respecto a y. Lo integré con respecto a y. Porque el de f a de y es n. Claro, eso. Entonces me queda así. Está bien acá. Y aquí debería aparecer un y. Sin duda.
y una función que depende de x, totalmente. Y cuando lo derivo con respecto a x, es 4 por x cubo por y al cuadrado, y aquí el y lo saco, y el x derivada del primero, el primero por la derivada del segundo. Sí, no veo error. Ya, sigamos. No sé, de repente me estoy complicando de más. Entonces, si igual a los términos, esos se van, se juntan estos dos que están acá, S con S, y me queda que x cubo y cuadrado más y seno de x más el q' de x es igual a 0. Y no puede ser. Qué raro, no lo veo. Uy, no veo el error, muchachos. A ver. Lo que pasa es que en la pauta aparece el resultado final, ¿no? Entonces no sé qué pasó entre medio. Pero sigue haciéndolo así nomás, pues con el resultado final y ya. No, no, es que aparece, o sea, mágicamente después de todo eso nos dice cuál es la función, cuál es el f. ¿Ya? Lo que pasa es que acá lo que debería pasar es que cuando uno deriva aquí con respecto a x, me debería quedar una expresión que diga q' de x igual a algo con x. ¿Ya? El problema es que me están quedando cosas con y eso no debería pasar. Ya, yo puedo pasar esos términos para el lado derecho, pero me quedan cosas con y tiene que ser solo con x. Algo está pasando, algo hice mal, algo me equivoqué y no logro fijarme en qué. Eh, pucha, a ver, déjenme, que en la pauta solo está el resultado final después de hacer esto. A ver, la ecuación exacta es... Ah, aquí me dice que la ecuación exacta tiene un cuadrado en vez de un cubo. Me habré equivocado en eso. Ah, eso es, po, qué torpe. Ahora lo veo. Ya sé cuál es mi error. Lo que pasa es que aquí tengo que multiplicar solo por el h de y adentro. Yo estoy multiplicando por x y. No, pues es solo por el h de y, no por el xy. Ese es mi error. Ay, qué tontera. Ahora lo veo, ahora lo veo. Tengo que bajarle un x, porque es el h de y el que está afuera nomás. Ya había metido el x hacia adentro antes. Entonces estos tipos son así nomás. Ese es cubo, qué tontera. Perdón por hacerlos perder el tiempo, porque es eso. No se preocupe, profe. A veces sucede. Ahí está, ¿ya? Y ahora sí, pues ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora tiene que calzar todo bien. Porque eso es esa es la gracia de una exacta. Que cuando es exacta, este proceso que estoy realizando acá, al final este Q que puse aquí, este Q', debería depender de X, ¿no? Entonces lo puedo encontrar. Si me quedó una cosa mezclada de X, Y, es porque no era exacta. ¿Ya? Entonces, claro, no me está calzando lo que debería suceder. Ay, ¿qué hice? Uy, ya se me olvidó. Le bajó un grado a los Le X. bajé un grado a los X, ¿cierto? Ya, este es 3 y este está sin X. Eso. Ya, déjenme borrar acá. No, voy a borrar todo nomás aquí. Ya, ahora sí, ahora sí. Ahora lo tenemos. Entonces, de F a de I era el que está acá a la derecha. 2x cubo por I más seno de X. Ya, ahora sí. Y lo integro con respecto a I. Lo integro con respecto a I. Y cuando lo integro con respecto a I, me queda x al cubo por I cuadrado. Y este tipo me queda I por seno de X. O seno de X por I. Da lo mismo. ¿Ya? No va dentro del seno, eso es lo importante. ¿Ya? Y una función que depende de X, un Q de X.
¿Ya? Entonces ahora voy a derivar todo esto con respecto a x. Voy a derivarlo con respecto a x. Y ahora aparece el f. Este es mi f. ¿Sí? Esta es la f que estoy buscando, solo que me falta el q. Y si lo derivo con respecto a x, me va a quedar 3x cuadrado y cuadrado, más la derivada del seno, que es coseno, ya, todo eso por el i, más el q', pero todo ese de f a de x tiene que ser el m. Entonces lo igualo a 3x cuadrado y cuadrado, más i coseno de x, y claro, ahora sí se van todos. S se cancela con S, y ese coseno de x por i se cancela con S. Entonces, claro, me queda una expresión q' de x que solo depende de x. En este caso es peor aún, es un 0. ¿Ya? Así que el q, efectivamente, pese a que pensamos que era una función de x, es una constante nomás. Es solo una constante. ¿Ya? Y la reemplazamos. Ahora el f, finalmente el f que ando buscando es esa expresión con el q constante. ¿Ya? Por lo tanto, y cuando uno tenía el f, lo único que había que hacer era igualarlo a una constante genérica, y eso era mi curva solución. Entonces mi curva solución, la curva solución es x cubo y cuadrado más seno de x por i igual a una constante. Debería aquí sumarle una constante, igualarlo a otra constante, pero carguemos todas las constantes a la derecha. ¿Ya? Así que eso es igual a c representando cualquier constante real. Y ahí está. Ahí está. Claro, efectivamente, para que todo, si es exacta, todo este proceso que estamos haciendo para encontrar la f tiene que funcionar bien. Y ahí lo que estaba pasando antes era que no me calzaba. Esta q que yo había inventado acá no me quedaba solamente con x. Ya, algo malo había. Ya es una súper buena forma de darse cuenta que uno se equivocó en algún paso. Ya, me equivoqué en una tontera. ¿Mm? Vamos con otro así, el último, ahora sí el último. Dice acá, considere la ecuación, también una ecuación en forma diferencial, donde hay una f dando vuelta, una f minúscula. Dice, encuentre la función f más general posible, de manera que la ecuación resulte exacta. ¿Ya? La misma idea que anterior. ¿Ya? Yo quiero ahora que esta ecuación inmediatamente, sin ningún factor integrante ahora, sea exacta, pero hay una f dando vuelta. Entonces yo voy a imponer que sea exacta, que cumpla el test para que sea exacta. Y después cuando la tenga, vamos a resolver la ecuación. ¿Ok? Teniendo la f que encontré en la parte A o 1. Ya, entonces parte 1. Voy a imponer que sea exacta. Entonces nuestro test, voy a escribirlo así, nuestro test para que sea exacta es que el de m a de i sea lo mismo que el de n a de x. ¿Ya? Y voy a encontrar una f que satisfaga eso. ¿Ya? Eso no es el significado de ser exacta. El significado de ser exacta es que existe una f, donde de f a de x es esa función, y de f a de y es esa función. ¿Ya? Pero nuestro test es igualar estas derivadas. ¿Ya? Entonces derivemos con respecto a y esta expresión que está acá. Esta es mi m. ¿Ya? Entonces, de m a de i. ¿Ya? Entonces, tengo esa expresión que tiene i, hay que derivarla con respecto a y, así que todo lo que está adelante es constante, tiene x, y tengo que derivar el y cuadrado, ¿no? Entonces me queda 2x f de x menos 2x cubo por 2y, ¿ya? Más 6x cuadrado. ¿Ya? Eso es la derivada con respecto a y, de la primera función. Y después la otra hay que derivarla con respecto a x. Entonces, ahora el de n a de x va a ser, la y es constante, así que va a ser y por f' de x,
más la derivada esa con respecto a x, me da 6x cuadrado. Y los igualo, ¿ya? Deben ser iguales. Entonces los 6x cuadrados se van, y llego a que 2x, f de x, vamos a ponerle el de y al tiro. A ver, vamos a juntar todo mejor. A ver, nos va a quedar 4xy por f de x menos 4x cubo y debe ser igual a y por f' de x. ¿Ya? Se van las y, ¿cierto? Eso va a pasar. Puedo dividir todo esto por y, ¿ya? Y me va a quedar entonces una ecuación en f y en x. Me va a quedar 4x, f de x, menos 4x cubo, es igual a f' de x. ¿Ya? Entonces voy a pensarlo como si fuera una ecuación diferencial en f y en x. Esto es una EDO en f y x. ¿Ya? Es una ecuación diferencial. Tengo que encontrar la f. Entonces, ¿qué conviene hacer acá? Voy a pasar, a ver, voy a dejarlo escrito así. 4x f de x menos f' de x, o debería pasarlo a la derecha, mejor. Menos 4x cubo es igual a f' de x. No, perdón, estoy haciendo tontera. Es que mejor escribirlo en notación diferencial para que uno no se enrede. Esto dice 4x por f menos 4x cubo es igual a de f a de x. ¿Sí? Y entonces me está quedando una ecuación lineal. Eso es lo que está pasando. Me queda, esta ecuación es lineal. Lineal era cuando aparecía la derivada, una función en x por la incógnita, por la y, generalmente escribimos eso como y, pero ahora está escrito como f, y lo podemos igualar a una función en x. ¿Ya? Esa era la que estaba escrita así. De y a dx igual a un p de x por y más, o lo escribíamos así, en realidad la forma más estándar es escribirlo así. Un p de x por y igual a otra función en x. Eso es una función lineal. O sea, perdón, una ecuación lineal. ¿Ok? Yo puedo escribir esta así. Es de f a de x menos 4x por f igual a menos 4x cubo. Ahí está. Es una ecuación lineal. ¿Ok? Y cuando es lineal, le puedo aplicar factor integrante. Un factor integrante que siempre es el mismo. Todo esto lo estoy haciendo para encontrar la f indicada. Entonces, pum, vamos a... Uy, no puedo... No sé qué pasó, ¿por qué no se copió? Entonces, copiémoslo. Debe ser porque está abajo entonces. Sí, ahí está. Ahí. Ya, esa, como es lineal, le voy a aplicar un factor integrante. El mismo de siempre, para todas las ecuaciones lineales. Voy a multiplicar por el factor integrante que depende de x, que es e elevado a la integral de p de x. ¿Y quién es p de x en este caso? Menos 4x. ¿Ya? Ese es nuestro factor integrante. Entonces me queda, puedo sacar el menos 4, integrar el x, que me va a quedar x cuadrado, medios. Entonces e elevado a menos 2x cuadrado. Ese es nuestro factor integrante. Y lo multiplicamos todo por ese. Entonces, déjenme revisar que no me haya equivocado en nada para no embarrarlo otra vez. Sí, estamos súper bien. Estamos súper bien, ya. Entonces nos queda así. E a la menos 2x cuadrado por df a de x menos e a la menos 2x cuadrado por 4x por f igual a e, bueno, voy a escribirlo así, menos 4x al cubo
por e a la menos 2x cuadrado. ¿Ya? Y la gracia es que en las ecuaciones lineales, cuando uno multiplica por este factor integrante, es que todo lo que está al lado izquierdo es la derivada con respecto a x del factor integrante multiplicado por la incógnita, por la función incógnita, que en nuestro caso es la f. ¿Ya? Entonces nos queda así. Eso. Y ahora puedo despejar la f. ¿Ya? La derivada pasa como integral. Entonces va a ser la integral de menos 4x cubo por e a la menos 2x cuadrado. Y después la exponencial que está ahí la paso dividiendo. Entonces mi f de x finalmente es todo esto. Es e a la 2x cuadrado por la integral de menos 4x cubo por e a la menos 2x cuadrado de x. Esa es mi f. Y tengo que encontrarla. Todavía falta eso. Qué largo esto. A ver, lo que pasa es que en la pauta hay muchas cosas que se saltan. Se sale larguísimo. Ya, pues, entonces encontremos esa integral. ¿Cómo la calcularíamos? Separaría acá, aquí es inevitablemente integral por partes. ¿Ya? O no, creo que con una sustitución creo que queda. Creo que con sustitución sí, Una pues, profe, sustitución, porque ¿cierto? Sí. es la derivada de la exponencial. Lo que pasa es No que es la- sobra ahí, po. Si tú derivas el de arriba, te queda un menos 4x, Ah, sí, sí. ¿cierto? Entonces hay un x cuadrado acá que sobra. Pero hagamos ese cambio. Hagamos pongámosle u al menos 2x cuadrado, ¿cierto? Ah, claro. Entonces el de u va a ser menos 4x dx. Entonces esta integral, nos vamos a preocupar de la integral ahora, es la integral de x cuadrado, que es menos un medio de u, ese sería el x cuadrado, por no, perdón. Lo puedo hacer más rápido todavía. Sorry. A ver. Sí, perdón, es que inevitablemente es un x cuadrado por un menos 4x por e a la menos 2x cuadrado de x. Entonces, este tipo es fácil de derivar y este tipo de acá es fácil de integrar. No, igual tengo que hacer por partes, si nos sirve con una sustitución al tiro. Me sobra un x cuadrado. Ya, entonces, claro, lo podría haber dejado como u de u. De repente eso es lo correcto. Sí, perdón. Voy a volver a lo que estaba haciendo antes, perdón. El u era menos 2x cuadrado y el de u es menos 4x de x. Entonces, todo esto es de u. Aquí me queda el e a la u. Y aquí este tipo me queda menos un medio de u. Ya, y ahora tengo que hacer una integral por partes, pero una sola vez. Esa es la ventaja de haber hecho ese cambio de variable. ¿Ya? ¡Uy, qué largo esto! Eh, a ver. eh, entonces, saco un medio, la integral, o sea, el u es la función fácil de derivar. Mala idea haberle puesto u, debería haber puesto otra letra. Pongámosle z. Pongámosle z. Entonces, todo esto es z. Es a la z, aquí un z cuadrado, no, z nomás, y aquí un z, ya, ahora sí, y ahora voy a poner u. U es z, y de b es e a la z, entonces de u es de z, y b es e a la z, ¿cierto? Y hago el integral por parte.
Entonces, menos un medio por un día vi, una vaca, o sea, z por e a la z, menos la integral del vestida de uniforme. Y esa integral da e a la z. ¿Ya? Y z es menos 2x cuadrado. Entonces, menos un medio de menos 2x cuadrado por e a la menos 2x cuadrado menos e a la menos 2x cuadrado. Ahí está. ¿Ya? Ese es f. Uf. Ese es f. ¿Y por qué me falta una constante acá? ¿No? La constante integración. Claro, más c. Más c. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede acá? Ya, nosotros tenemos que encontrar la f finalmente. La f es multiplicar todo lo que acabamos de encontrar por e a la 2x cuadrado. Entonces va a cancelar estas exponenciales que están acá. Así que nuestra f es menos un medio por menos 2, eso lo va a eliminar, así que me queda x cuadrado simplemente en el primer término. Me queda x cuadrado más un medio, ¿no? A ver. Más un medio. ¿Esa es la f? ¿En serio? No, no es la f. ¿Qué pasó acá? Algo hice mal. Uy. Ah, más la constante. Eso, perdón. Tengo que multiplicar además por la constante. El e a la 2x cuadrado es por la constante también. Entonces también la constante por e a la 2x cuadrado. Ahí sí, ahí está. Esa es mi f. Ahora sí la tengo. ¿Ya? Todo esto que hicimos era para que fuera exacta. ¿Ya? Para que fuera exacta la ecuación. Y una vez teniendo esa f, ya es exacta. Entonces ahora reemplazo la f. Eso. Voy a copiar el mismo problema y ahora reemplazo la f. Reemplazo f. Ya decía la f más general posible. Entonces la vamos a mantener la constante. ¿Ya? Ahí está la ecuación. Aquí está la ecuación. Y vamos a reemplazar la f. Entonces es 2x por el f, que era x cuadrado más un medio, más una constante por e a la 2x cuadrado, menos 2x cubo, todo esto por i cuadrado, más 6x cuadrado por i, por dx, más i por toda la f, que es x cuadrado más un medio, más c por e a la 2x cuadrado, más el 2x cubo. Y todo esto por di, y todo esto igual 0. Ya, y uno supone acá que se deben empezar a cancelar algunas cosas, porque si no queda brutal. A ver, veamos. No sé, tengo una expresión más simplificada de esto. Eh, a ver. Nos queda el 2x cubo, 2x cubo, más 2 más x, más 2x por c, por e a la 2x cuadrado, menos 2x cubo. Ah, claro, ahí se van los x cubos. Eso es lo primero. Se van los x cubos. Queda multiplicado por i cuadrado también. Entonces vamos a ponerle al tiro el i cuadrado. I cuadrado, i cuadrado. S. Más 6x cuadrado i. Eso. Ya. Todo eso es de x. Y en el otro lado me queda i x cuadrado o x cuadrado i
más I medios, más la constante por I, por E a la 2x cuadrado, más 2x cubo. Y todo eso por DI. Igual 0. ¿Ok? Eso tenemos. Ya, y ahora hacemos la búsqueda de la F. Y con eso vamos a terminar. Entonces, ya, supongamos que ¿cuál está más fácil? La derecha, ¿no? Tengo que integrar con respecto a I. Este tipo de aquí es el N, ¿ya? Y el F que estoy buscando, si lo derivo con respecto a I, me da el N. Y este está más fácil para integrar con respecto a I. Eso voy a hacer. ¿Ya? Entonces, de hecho, podría haberlo dejado como estaba al principio. Da lo mismo. Entonces, el de F a de N, a de I, perdón, me da el N. Entonces, de F a de E a de I es toda esta función que está acá. X cuadrado I medios, C por I e a la 2x cuadrado, más 2x cubo. Y lo integro con respecto a I. Aquí lo integro con respecto a I. Y si hago eso, me queda, a ver, me queda x cuadrado, y cuadrado medios. De aquí me queda un y cuadrado cuartos. De aquí todo lo que tiene x es constante, y cuadrado medios, más 2x cubo y. Y más una función de y, pongámosle q de y, perdón, q de x, que no conozco. ¿Ya? Y después, esta es la f, esta sería la f que ando buscando. Me falta encontrar quién es q. Y después tengo que derivarlo con respecto a x. Lo derivo con respecto a x, con eso obtengo el de f a de x, y ahora me va a quedar así. Es x por y cuadrado, es la derivada de s, con respecto a x. Este se muere, todo esto de acá es constante, más c por y cuadrado medios, por la derivada de este tipo, que es e a la 2x cuadrado, pero por 4x, por regla de la cadena, más 6x cuadrado y, más q' de x. Y todo eso lo tengo que igualar con el m, que es todo lo que está acá. ¿Ya? Debe ser igual a x por y cuadrado, más 2xc por e a la 2x cuadrado por y cuadrado, más 6x cuadrado y. Y como si se fijan, este es el que acabo de derivar, pero este es el m. ¿Sí? Y si los igualo, ¿ya? Si los igualo, también deben ser iguales. Se cancela S con S. Este también se cancela con S, porque tengo un 4 y un 2 acá dividiéndolo. Me queda 2. Así que se cancelan. Se cancela S con S. Y llego a que el Q' de X vuelve a ser 0, igual que en el ejercicio anterior. A veces queda una función con X, ¿ya? Pero aquí nos dio 0. Así que es constante. Q de X es una constante. Pongámosle otra letra. K. ¿Ya? Y si es una constante, entonces ya encontré el F. El F es todo eso, donde aquí es una constante. ¿Ya? Por lo tanto, la curva solución es todo el F que encontré. Es x cuadrado, y cuadrado partido en 2, más y cuadrado cuartos, más una constante genérica, por 2x cuadrado por y cuadrado medios, más 2x cubo y, más una constante, pongámosle k, igual a otra constante genérica. Entonces mejor juntémosla en una sola y la ponemos al lado derecho. Todo esto igual a k con c y k constantes cualquiera. Y ahí están mis curvas solución. ¿Ya? Uf, gigante esto.
No dimensioné que iba a ser tan largo esto. Pero ahí está, ahí está. Esto lo puedo borrar aquí. Ese lo vamos a borrar y tenemos todo esto. Listo, muchachos, lo que se quedaron, muchas gracias por la paciencia. A ver, como consuelo un poquito, estos son ejercicios densos, muy densos, ¿ya? Como un tope máximo a lo que uno quiere llegar. Por supuesto que no todos los ejercicios de una evaluación van a ser así, ya tienen que ser un poquito más acotados, ya, para que uno pueda contestarlo en el tiempo correcto, pero quiero que se queden con la idea de fondo de todo este taller, ya. Todas las preguntas más complicadas de ecuaciones diferenciales tienen que ver con cambios de variable. Le proponen un cambio de variable y usted tiene que imponer que las cosas sucedan, que los test se cumplan, ¿ya? Entonces hay que tener súper clarito cuándo una ecuación es homogénea, cuándo una ecuación es exacta, cómo me doy cuenta de eso, ¿ya? Y en cada uno de esos casos hay cambios de variable o factores integrantes indicados para que las ecuaciones finalmente se puedan resolver, ¿ya? Entonces, lo que les decía al principio, son dos partes en cada ejercicio. Uno, para encontrar el cambio de variable indicado, que cumpla todo lo que uno quiere, y después resuelvo la ecuación. ¿Ya? Por eso que estos 6 ejercicios han sido tan largos, ¿ya? No siempre la búsqueda de esas expresiones son simples, ¿ya? Eso, muchachos, que estén súper, súper bien. Y nos estamos viendo el próximo lunes, ¿ya? Yo voy a publicar un video de un semestre anterior con la clase que no les pude hacer, ya que ustedes estuvieron con el profesor Roberto. Entonces yo les voy a publicar una clase en donde pueden repasar, ¿ya? Son los mismos conceptos. Y el día lunes yo voy a retomar lo que no alcanzó a ver el profe Roberto, ¿ya? Que es un tipo de ecuación de segundo orden, ¿ya? Que estén muy bien, muchachos. Nos Chao, vemos el profe, que lunes. tenga buen fin de semana, cuídese. Igualmente, que estén súper.